Antes de ser asesinado, Julio César elaboró un testamento en el que otorgaba sus bienes a Roma y a sus ciudadanos. Además de estas sorpresas, César incluía también en su testamento como principal heredero a su sobrino Octavio, a quien adoptó como hijo y sucesor. Octavio conformaría junto a Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. La misma tomó venganza de los 23 conspiradores y asesinos de César. Tras un pequeño periodo de transición en el cual se enemistó con Marco Antonio y acabó derrotando sus tropas egipcias en la batalla de Actium, comenzaría el ascenso al poder, primero como cónsul, luego como príncipe, y por último, cumpliendo el gran sueño de César, erigiéndose como el primer emperador romano. Augusto y las glorias del imperio. Octavio quedó como gobernante único del orbe romano y en el 27 a.C. el Senado le otorgó el título de Augusto, con que se le conocería en lo sucesivo, y le concedió un poder casi ilimitado. Con Augusto florecieron las artes, entre sus contemporáneos se contaron los poetas Virgilio, Horacio y Ovidio. Se fomentó las artes plásticas, se restauró edificios y se construyó muchos otros. Durante su mandato se levantó el imponente Panteón. Augusto presumía haber encontrado una Roma de ladrillo y dejado una Roma de mármol. El largo periodo que duró su gobierno trajo al Mediterráneo una prosperidad y seguridad sin precedentes. Se cuenta que en el 100 después de Cristo la ciudad de Roma superaba los 1,5 millones de habitantes. Su riqueza y prosperidad se evidenciaban en los ricos mosaicos, templos de mármol, teatros, circos y bibliotecas. Gentes de todas las razas y condiciones convergían en la capital imperial. La pobreza se extendía entre una clase baja, a menudo resentida. Augusto creó la primera policía de Roma para atajar la violencia de la plebe. Emprendió reformas para mejorar la eficiencia del ejército, que fijó en un contingente permanente de 300.000 hombres. El servicio militar duraba entre los 16 y 25 años, pero Augusto lo convirtió en voluntario. El emperador consolidó también el sistema de clases de Roma, integrado por 3 estamentos. La clase más rica e influyente siguió siendo la de los senadores. Por debajo de ellos, los llamados séquites ocupaban puestos en la administración pública. Sin embargo, el sistema no era absolutamente rígido, se podía ascender en la escala social. Un siglo después de la muerte de Augusto, a los 75 años, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión. Con Adriano llegó a abarcar desde la península ibérica, Galia y Britania hasta una línea que seguía aproximadamente el curso de los ríos Rin y Danubio. Un vasto territorio que llegaba hasta el Mar Negro se hallaban bajo el control de Roma. Casi todas las ciudades que actualmente conocemos como Turquía, Siria, Líbano, Palestina e Israel estaban ocupadas por las legiones romanas y se conectaban con Egipto. Desde allí una ancha franja de territorio romano se extendía a lo largo del norte de África hasta la costa atlántica de lo que hoy es Marruecos. Esta situación duró hasta el siglo III. Cuando Diocleciano se convirtió en emperador, los ataques al imperio desde fuera y las revueltas intestinas estaban a la orden del día. Una nueva fuerza religiosa, el cristianismo, iba ganando popularidad y la persecución de los cristianos se volvió habitual. Esta política se invirtió en el 313 cuando Constantino I promulgó el Edicto de Milán. Inspirado por una visión de la cruz, Constantino derrotó a su rival Magencio en el Ponte Milvio de Roma en el 312 y se convirtió en el primer emperador cristiano de Roma. Allí levantó la primera basílica cristiana de la ciudad, San Giovanni in Laterano. Más tarde, el imperio se dividió en dos y se estableció una segunda capital en Constantinopla, fundada por Constantino en el 330. En el 476, por primera vez, después de un siglo, Roma occidental fue tomada por sus enemigos. El superestado centralizado que había existido durante 500 años comenzó su declive bajo las invasiones de vándalos, ostrogodos y visigodos hasta que dejó de existir. La otra porción, el Imperio Romano de Oriente,
se mantuvo tras la caída de Italia y Roma occidental. Los intentos de Justiniano I por recuperar Roma fueron en vano y la fragmentada mitad occidental del imperio quedaron en manos de los germanos conducidos por Odoacro, quien se proclamó rey de Italia. Constantino nunca lo reconoció. El cristianismo, que en inicios había sido perseguido, le devolverá a Roma sus glorias. Próximo capítulo: Poder papal y disputas familiares.